The other thing people ask me is how I approach a film from the start, from the script point of view. It always starts with the script. I always feel you need to know the script really well from the start. I come from a time when, as a boom operator, you would learn the script every night and probably know the dialogue better than any of the actors. And the start, I tend now very rarely to work from a script during the day, because hopefully, I know it so well before I start that the important thing for me is to be listening and making sure that I'm actually hearing it and that the dialogue is clear, rather than me following it on a page and thinking that what I'm hearing is correct. Because I think clarity is probably the most important thing that as sound people we need to be concentrating on direct sound. I think the most important thing is that the actors are understandable, they're clear. I rarely ask an actor to speak louder. I rarely ask an actor to change his performance, but I'll always try to make sure that the dialogue is clear. Okay, sure. I mean, there are lots of ways that we do this, with using different microphones, using radio microphones, and one of the things that I noticed that it's quite different here in Argentina is that people are often referred to as sound recordists here, which we think of sound recordists more of being people that work on news and that kind of work where they just record tracks, whereas we're generally known as sound mixers, because what we are doing is we are creating a mix of the sound which is in some way representative of how the final dialogue track will sound. Tu experiencia en filmación, ¿cómo te sirvió para la postproducción? O cuando estás haciendo filmaciones hoy, ¿estás pensando cómo se va a usar este material después? Aquí es usual que en filmación, la filmación la haga la misma persona, la filmación y la postproducción, digamos. Está cambiando ahora, pero es habitual que se pueda hacer. Okay, I think there is an advantage in some respects, because just as post-production people will say, oh, production people don't understand the problems we have, often post-production people will ask for things which are ridiculous, because often they don't realize what the pressures are when you're filming, that some things just aren't possible. So certainly it's a good thing in many respects that we understand both sides. But I think it's also very important that we specialize in what we do. And one of the things that I think is somewhat a little bit of a problem here is how, in some areas, how little respect is given to boom operators. And I think it's rather unfortunate that boom operators have to be sound recordists and boom operators, rather than concentrating on a career of being the very best boom operator until they decide to become sound mixers. Because everybody thinks that boom operating is easy, and it looks easy. But when you see a really good boom operator at work, you can appreciate it. And as a sound mixer, if you don't have a great boom operator, you're never going to have a great soundtrack. La experiencia de él como microfonista durante mucho tiempo me parece que le ha hecho darse cuenta o saber perfectamente que el sonido de una película está en ese micrófono. Yes, absolutely. Sí, totalmente. It was a slightly different time for me because I started when we used to use a Fisher boom. Sí, la caña. Una caña. Y no, un aparejo era más complejo que eso. Bueno. Sí, pero sí, jirafa. Jirafa. So we had a bit of an advantage because it didn't look that easy. Entonces eso era una ventaja porque no parecía tan fácil. Es que no era fácil. It wasn't. And even these days, we are actually seeing a return to Fisher booms. Fisher booms. And in Los Angeles, every Saturday, they have classes for boom operators to learn to use them again. Because the problem is that with HD and very, very long takes, we're needing to use them again.
Me contaron que trabajás mucho con otras áreas, como por ejemplo poniendo suelas a los zapatos para que no hagan ruido en el piso o revisando las telas. ¿Hay otro tipo de trabajos que haces con las otras áreas para con el sonido? Yes. As I was saying earlier, this is always the starting point before we even get to the technical. If we can stop the noise of noisy feet, keep the set quiet, making sure that, and I don't just mean by people on set, I mean that the floors are quiet, that the tracks are quiet. So I'll work with the grips where necessary and ask them to be sure that when they lay a track, to lay it perhaps with carpet between the boards, because if we can cure all of those mechanical noises first, then anything technical that we do is an added benefit. But if we don't start with all those things solved, then no matter how much technical equipment we have, the sound is still not going to be any good. And I suppose one of the great things about being old and having a lot of experience is that most of these things you've seen before. So you can say and draw on your experience and show people what does work. It doesn't mean you don't have to shout silencio quite a lot. Volviendo al tema de la separación que hay entre producción y post, ¿cuál es el diálogo que mantiene con los cabezas de equipo del postproducción? Often what I like to try to do wherever possible is to get the post-sound people involved very, very early so that we have a workflow that we all agree on. And particularly in recent years, workflow has been something that changes all the time. And generally I say if you've got a workflow that you used on your last film, it's almost certainly now out of date. And often that's the way films work, is that they just look at how it was done last time. But in the way that technology changes so fast now, we have to always be thinking of how the workflow is going to be adjusted. So it's very important that we have a lot of dialogue early on between editors, sound editors, DPs, the labs, of course, and we now try to fix a complete workflow even before we start shooting, or especially before we start shooting. Ask about music. How you work with music, let's say from the beginning of the project or in the middle, when you start with music? Well, usually when I'm writing, I tend to listen to music. I'm writing Tetro, I'm listening to Brahms' First Symphony for some reason. Bum, bum, bum. It sounds tragic. I want my movie to be tragic, you know. So usually you do find some music. When I was making Youth Without Youth, there was a Mexican song called Yo Sin Ti that I just thought was some reason I wanted to listen to it. So you do find music that you feel comfortable with while you're writing. I like to work with a more classical kind of composer. In this case, I worked with a man named Osvaldo Gulijov, who is actually born in Argentina. And he's a classical, serious composer. But very often, the style of music is unique to the film and the conversation. I used one piano. In Rumblefish, I had this idea of this rhythmic drum, so I got Stuart Copeland from The Police, and I used to play the bass myself to make a strange score. So I tend to try to find something unique to the story. It's going to be interesting to work with Osvaldo on Tetro because he is from Argentina and he knows the Argentine idiom very well. At the same time, he knows Brahms, and he's a classical composer of the, you know, in the tradition of Daniel Baerbaum or those great musicians that have come from your schools and what have you. El sonido se parece mucho más a escribir el guión que lo que uno a veces, o lo que ortodoxamente se dice de qué es la banda sonora y qué es la escritura. La forma de mezclar las bandas de sonido es componer con distintos elementos que hay en las distintas pistas, componer hacer aparecer en un fragmento de tiempo determinados elementos en la superficie, determinados hundirlos, por decirlo de alguna forma, como si fuese hundir y sacar a la superficie, y ir jugando con elementos pasando de fondo a primer plano, y la escritura de guión se parece mucho a eso.
En cada escena lo que uno hace con la escritura es determinados elementos narrativos ponerlo más en evidencia o dejarlos más latente. Una cosa que, bueno, supongamos mejor para mejorar el ejemplo de esta cosita, si esta cosita es la clave de narrativa de la película, porque esta cosita va a cometer un crimen, con esta cosa se va a matar a alguien, o ya se ha matado a alguien, la presencia de esto está en un montón de cosas, está en estos brillitos, que los puedo ver más de lejos y voy a vislumbrar el brillito, está en este objeto completamente en foco y en primer plano, donde lo distingo perfectamente, está en un fragmento casi incomprensible y un poco fuera de cuadro, está en el sonido, que si ya lo escuché una vez, la próxima vez que lo vuelva a escuchar, obviamente el objeto vuelve a estar presente en la mente de uno. Entonces, todas esas formas en que este objeto se manifiesta, o la palabra hebillita, no sé cómo se llamaría esto, dicha por alguien, o el gesto de algo en el pelo, todas esas formas son formas en que este objeto se manifiesta. Es decir, serían como las distintas pistas que corresponden a este objeto. Y uno decide cómo va a jugar con eso. Si voy a poner este objeto o lo voy a mandar al fondo o solamente va a ser el sonido. O, digamos, para mí hay mucha proximidad entre los procedimientos mecánicos de la mezcla de sonido y la escritura. ¿Cómo trabajás los diálogos en la última película? ¿Fue doblaje, directo? Muchas cosas son sonidos solos, es decir, sonidos tomados en el rodaje, pero que están sin sincro, porque eran personajes o que estaban de espalda o que estaban en off. Con Guido siempre hacemos mucho sonido solo porque sabemos que ya más o menos como el espíritu de organización de la cosa. Hay doblajes también porque a veces las cosas se complican y no podés grabarlas el día del... Por ejemplo, la escena del principio, cuando hay muchos personajes, es muy difícil en el horario de rodaje, sobre todo si dependes un poco del sol, de la nube, del agua, de esto y del otro, es muy difícil no tener que considerar la posibilidad de que algo de esas cosas las vas a tener que doblar o hacer sonidos solos mucho después de que la película ha sido hecha. A mí me parece que con el mundo del doblaje no hay que tener tanto miedo en tanto uno invente herramientas como para cómo llevarlo a cabo y en tanto uno tenga un mezclador que sepa cómo acustizar ese doblaje. Un gran problema que hay en nuestro país es que no hay tradición de doblaje. Entonces, no hay salas pensadas como para poder hacer un buen doblaje. Una sala que para hacer un buen doblaje necesitas que sea una sala grande. En una cabina donde un locutor graba el texto para una promoción no se puede doblar una película. Una sala para grabar un actor es una sala como esto, donde hay un micrófono, el actor está ahí y hay una posibilidad sonora que en un cuartucho así tiene una cantidad de graves que después esa voz anda a mezclarla. Y por muchos plugins de Pro Tools no hay forma. Después con el mezclador que yo mezclé La Ciénaga y mezclé esta última película, que es Emmanuel Crozet, él tiene además, como ya unas cosas muy exquisiteces, tiene un aparato con el cual el sonido, la señal que es digital, que sale del Pro Tool, la vuelve analógica y con eso no sé qué otra cosa logra, que a él le gusta mucho y a mí también, pero sinceramente no sé bien qué es. Pero digo, algunas herramientas esas seguramente te ayudan a mejorar la textura sonora de un doblaje. Y la otra posibilidad, me parece, porque no siempre filmar una película con sonido directo requiere de mucha pericia por supuesto, del sonidista, requiere de mucha disposición del director y de la producción a que esa película va a ser con sonido directo, sino un sonidista que está debajo de una cama con una caña o con un corbatero, porque en cualquier otro lugar da sombra, no puede tomar el sonido. Entonces, si no hay una posición muy clara del director y de la producción a cuál es el lugar del sonido en la película, el sonido directo es imposible.
si elegís, si te encantó para filmar Avenida de Mayo y Uruguay, creo que no sé, Rivadavia, ponele y Uruguay, bueno, después cómo vas a hacer el sonido ahí, no sé. Digo, la otra posibilidad es, si por condiciones de producción se te complicó el sonido directo y toda la película tenés que tomar otra decisión o grandes partes, es definir estéticamente una forma de usar al doblaje para que estéticamente tenga una función, digamos, que responda a un concepto, algo, digamos, que no sea una desgracia, sino una búsqueda. Sí. Y en ese sentido, me parece a mí que si el camino es ese, hay que pensar muchas cosas más y en lo posible anticipar. Lo que es muy difícil de anticipar, saber si un actor extraordinario que ha ganado todos los premios ACE después va a saber doblarse. Porque la habilidad para doblarse es ajena a la calidad del actor. Hay actores extraordinarios que no saben doblar y el doblaje se transforma en un sufrimiento para ellos. Y hay personas de la calle que nunca, me pasó en esta película, filmar a las enfermeras que eran señoras que nunca habían, de Salta, que nunca habían actuado y mucho menos doblado, en una pantallita así de QuickTime en Salta, en una laptop, mirándose y diciendo el texto y diciéndolo perfectamente en síncrono, que no lo podíamos creer. Eso es una cosa que te enterás desgraciadamente tarde.